esta tercera clase ya del curso. Bueno, segunda de contenido en verdad, pero tercera clase en el suma y resta. Bueno, ¿está ese cosito? ¿Sí? Bueno. Ya. Bueno, entonces, no, creo que me faltó bajar una, porque el archivo de la presentación 1 no la terminamos. Sí, esta nos había faltado algo, me parece. Hasta este ejemplo alcanzamos a llegar. Está en la página 14. Nos faltó el último poquito. Ya. Bueno, dado que ya vimos como las proposiciones básicas, que en el fondo son las que se denominan simples, ¿sí? Existen proposiciones denominadas simples, esas son las cuya afirmación es única. Por ejemplo, está soleado, son las que no incluyen conectivos lógicos, que están afirmando una pura cosa, ¿sí? Y ninguna relación con nada, sino que es un hecho particular y único. Esas son las proposiciones simples. ¿Ya? Pero a partir de las proposiciones simples, si uno le incluye conectivos, se generan proposiciones compuestas. ¿Sí? Como el P implica Q, ¿cierto? Cuando P y Q tienen algún significado, eso sería una proposición compuesta. ¿Ya? Aquí las proposiciones compuestas obviamente tienen un mayor grado de dificultad cuando uno quiere hacer la tabla de verdad. Generalmente las tablas quedan más grandes. Y de hecho uno puede componer de muchas maneras, o sea, tomar una proposición P simple, una Q simple, y formar una gigante a través de un implica, un y, un no, un paréntesis, una negación. ¿Ya? Esas son las proposiciones compuestas, las que ya vienen con es una conexión de proposiciones simples, ¿cierto? Y conexiones a través de conectivos lógicos. El y, el o, el implica, el sí, solo sí. Todas esas cosas que estuvimos viendo. ¿Ya? Así que en general nosotros trabajamos con proposiciones compuestas porque son más interesantes, tienen más información y son las que más se van a usar después. ¿Ya? Así que eso simplemente son las proposiciones compuestas. Así que vamos a terminar, esta es la presentación de la clase anterior, con este ejemplo. Son dos ejemplos, perdón. Sí, son dos ejemplos. Aquí este ejercicio es interesante porque es como en el sentido contrario a los que nosotros ya hemos hecho. ¿Por qué está en el sentido contrario? Porque nos dice, considere el conectivo estrella, ya no nos dicen quién es el conectivo, no nos dicen si será un i, un o, no tenemos idea. Definido por esa tabla. ¿Ya? Entonces no me están dando el conectivo, sino que me están dando su tabla de verdad. Y nos dicen, determine una proposición compuesta lógicamente equivalente a este conectivo estrella que solo contenga negaciones e i. ¿Sí? Y después preguntan si a partir de esa definición que vimos, será verdad que P estrella Q es equivalente a Q estrella P. Entonces, el ejercicio nos están dando la tabla de verdad y nos dicen cuál será la operación que hay que hacer con P y Q para que la tabla de verdad de P estrella Q sea esa. ¿Sí? O sea, ¿qué significará esa estrellita para que su tabla de verdad sea esa? ¿Ya? Y estrella puede significar algo que no solo incluya, o sea, estrella tiene que ver, como dice ahí, contiene los conectivos negación e i. ¿Ya? Entonces, uno tiene que definir estrella de tal forma que contenga negaciones e i y que su tabla sea esa. ¿Ya? Se fijan que está como para el otro lado. Generalmente
nos dan la proposición y uno le hace la tabla de verdad. Aquí nos están dando la tabla de verdad y uno tiene que buscar cuál es la proposición que tiene esa tabla de verdad. ¿Ya? La proposición compuesta en este caso. Ya vamos a hacer en la pizarra, por favor. Ya, entonces, la tablita es esta. Vamos a ponerle ejemplo 1. Ya, vamos rápidamente la tabla. Tenemos todos los casos, ¿cierto? BB, FF y para Q, BF, BF. Ya, entonces lo que nos dicen es que P estrella Q tiene que dar falso, verdadero, falso y falso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que definir el significado de estrella, de tal forma que estrella contenga negaciones e ies, no sé cómo decirle eso, y que... no, eso simplemente. Bueno, y que tenga esta tabla, por supuesto. Ya, entonces, ¿cómo podemos definir esa estrella? ¿Cierto? ¿Cuál será la relación entre P y Q para que el P estrella Q tenga esa tabla? Hay que intentar nomás, pues no nos queda de otra, porque ahí tenemos, no tenemos muchas opciones, porque podemos usar solo negaciones y el I. ¿Sí? Entonces, hay que ir probando. ¿Sí? Un intento podría ser, bueno, si por ejemplo ponemos solo P y Q, claramente no va a funcionar, porque si el estrellita significa I, entonces esta no es tu tabla. ¿Sí? Fallaría en la segunda fila, porque B y F no podría ser verdadero, ¿cierto? Así que eso no es, pero también puedo usar negaciones, entonces podremos probar agregándole la negación a alguna de ellas, ¿sí? Probemos, por ejemplo, agregándole la negación al P, ¿sí? Sin saber si es que va a funcionar. Ese sería un primer intento, ¿ya? Entonces, para verificar si será esta, hagamos aquí mismo, aprovechemos la misma tabla para no anotar todos los casos de nuevo. Aprovechemos la misma tabla y hagamos la tabla del no P y Q para ver si da cómo está esa evaluación de ahí. Entonces, primero necesitamos la negación del P. ¿Sí? Y después vamos a hacer la negación de P y Q. ¿Ya? Si no nos queda igual, habría que probar poniéndole la negación al Q en vez del P. ¿Sí? Pero veamos primero esta. Entonces la negación de P va siempre contraria a cómo va la columna P, o sea, sería falso, falso y verdadero, verdadero. ¿Ya? Entonces ahora tengo que hacer un I entre que es la negación de P, y que es Q. Y ahí armar esta de acá. ¿Sí? Así que vamos viendo. Hay que hacer un I entonces entre Q y la negación de P. Entonces B y F, aquí va a ser falso. Aquí va a ser falso y falso en la segunda fila. Eso es falso. Verdadero y verdadero. Va. Verdadero, verdadero, verdadero. Y el último también es falso. Ya, así que no era. ¿Sí? No nos quedó la misma. No nos quedó esta columna. No nos quedó igual a esa columna de ahí. ¿Sí? No son iguales. Así que ese no es. ¿Sí? Pero nos quedaba la otra opción, ¿cierto? Bueno, cuando uno no sabe cuál es la respuesta, uno intenta, ¿cierto? Y si no le resulta, habrá que intentar la otra posibilidad, ¿no? ¿Ya? Así que esta no es. Sí, voy a borrar este círculo, eso sí. Probemos la otra posibilidad. Bueno, de hecho, no es que hayan solo estas dos posibilidades, porque igual uno podría ponerle la negación a las dos, por ejemplo, también. Sería otra, si es que no nos funciona así, sería otra opción ponerle la negación a las dos. Veamos entonces ahora con el P y no Q. Pero para eso, para poder... Y entonces esta, pongámosle al tiro que esta no es. ¿Sí? No sirve. Pero bueno, fue un primer intento, carita triste, y vamos por otro.
¿Ya? Entonces vamos a definir ahora P estrellita Q como P y la negación del segundo ahora. ¿Sí? Entonces, para hacer la de esta nueva alternativa, primero tenemos que hacer la columna para la negación de Q, ¿cierto? Esa no la tenemos. Así que hagamos la negación de Q. ¿Ya? Que sabemos que la negación siempre va a ir contraria a la columna Q. Entonces, como la columna Q es BF, BF, la negación va a ir FB, FB. ¿Cierto? Falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, ahora sí, hacemos el nuevo intento. P y no Q. ¿Ya? Siempre hay que tener bien claro cuáles son las columnas que estamos juntando para hacer esta nueva columna. Para hacer esta nueva columna estamos juntando la columna anterior, ¿cierto? Con la P, que es la que está al principio. ¿Sí? Con esas dos voy a hacer el I, para ver si me da la que está, la nueva. Entonces, verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí que sí, porque esta fue igual a esta. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, para responder la pregunta, a ver, determina una proposición compuesta, equivalente, que solo contenga, ya. Entonces, esta sí es la correcta. Esa sí cumple las dos cosas. Cumple con ser equivalente, o sea, con tener esa tabla de verdad, ¿cierto? Y con que solo usa negaciones y un i. ¿Ya? Ahí está la primera parte. Después preguntan si será verdad que, dada esta definición, ¿cierto? Ya dentro de este caso, nos preguntan si será verdad que P estrella Q es equivalente con Q estrella P. ¿Será equivalente o no será equivalente? ¿Qué habría que hacer? Bueno, primero hay que ver, el P estrella Q ya le tenemos su columna, es la última, esa que está ahí. Entonces tendríamos que ver quién es Q estrellita P y hacerle la columna al Q estrellita P. ¿Sí? Porque bajo la definición que vimos acá, la que está con los tickets, que es la que nos funcionó, no sé si ven acá, ¿lo puedo escribir aquí al lado? Mejor al lado, sí, sí. Las pantallas le tapan ahí la visión. Ya. Entonces la pregunta... Ah, bueno, eso también, sí. Pueden ver. Ya. Entonces, el P estrella Q era, según la definición que está ahí con los tickets, era esto. Era P y no Q, ¿cierto? Y bajo la misma definición, porque ojo, aquí donde están los tickets, no es al azar el P y el Q, ¿cierto? Si dijese A estrellita B, entonces el A va natural y el B va con negación, ¿cierto? El que está a la izquierda va natural y el que está a la derecha va con negación. Entonces, si acá estamos escribiendo Q estrella P, el Q va natural y el P va negado. Entonces, al final la pregunta es si es que estas dos cosas son iguales. Hice el signo por los lados. Ahí. O sea, no iguales, equivalentes. ¿Y son o no son? ¿Tenemos ya hecha la columna de ese o no? La tenemos. ¿Sí? La tenemos acá. Que nos salió de chiripazo, porque la teníamos por el primer intento que hicimos. Este fue el primer intento que hicimos.
hicimos justo donde viene el Q natural y el P negado, que es justo lo que tengo acá, el Q natural y el P negado. ¿Sí? Solo que, claro, aquí está primero la negación de P y después está el Q. En cambio acá está el Q primero y después la negación del P. Pero como es un I, da lo mismo el orden en que estén las dos proposiciones. ¿Ya? Así que, bueno, ahí se ve que no son equivalentes. ¿Sí? Entonces, bueno, por la tabla, no sé, aquí no hay mucho que decir. Por lo tanto, a ver, digamos lo siguiente. Q, o sea, Q y no P es lo mismo que no P y Q, ¿cierto? Porque al I no le importa el orden, ¿sí? De hecho, de las que hemos visto, al único que le importa el orden es al implica, ¿sí? Porque P implica que uno es lo mismo que Q implica P. Pero al I le da lo mismo el orden, al O también le da lo mismo el orden, y al sí solo sí también le da lo mismo el orden. Sí, el implica no es el que hay que tener cuidado. Y ya tenemos la tabla ¿cierto? Que es esa, es la que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, no son equivalentes. Sí, bueno, si quieren escribir no equivalente se puede hacer así, como tachando la negación. O sea, tachando el símbolo de equivalencia. ¿Ya? Así que está el ejercicio completamente resuelto. Siempre hay que tener cuidado el orden, ¿cierto? Las negaciones, ser ordenado con la tabla. En el fondo aquí, acuérdense que cuando uno quiere comparar evaluaciones, la tabla tiene que venir armada bajo la misma base, ¿cierto? El orden de la columna P y Q tiene que ser la misma, porque a veces a uno se le acaba el espacio y tiene que hacer una tabla nueva. Si hace la tabla nueva, tiene que llenar de la misma manera el P y Q para poder comparar las columnas que les resultaron. ¿Ya? Eso. ¿Dudas con este? ¿No? En la casa vamos a mirar. Me parece que no hay nada en el chat. Ya, súper. Volvámonos a la presentación, por favor. Vale. Ya, así que bueno, ahí está entonces ese ejercicio resuelto completamente. Siguiente ejemplo, y yo creo que este se los voy a dejar de ejercicio para ustedes nomás, porque hay que hacer unas tablas de verdad un poco gigantes, pero en verdad ya hemos hecho todo lo que se necesita saber para poder hacer este. Ya dice, demuestre con tablas de verdad que se verifica la siguiente equivalencia de proposiciones compuestas. ¿Ya? Y nos dan ese tremendo enunciado. Entonces hay que verificar que esta proposición de acá, ¿sí? La que estoy ahí seleccionando, es equivalente con esa de allá. Profe, ahí está. Ahí cambió Sí, ahí sí. al tapete. Sí. Esta, hay que verificar que esa proposición de ahí, que es la que está seleccionada, es equivalente con la de la derecha. ¿Sí? Y dice con tablas de verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer primero el lado izquierdo, o sea, tomar P, y Q, poner todas las posibilidades de P y Q, y ir agregando columnas hasta que completen esta afirmación completa. Ya que aquí uno tiene que tener un poco de paciencia, porque primero hay que hacer la tabla de la negación del Q, hay que hacer una para la negación del P, ¿cierto? Que va contraria a P, después hacer el I, después hacer SI, después hacer el O, D. En la segunda parte, cuando aparecen los dos signos como con flechita, eso significa implica que. Claro. En el fondo, la parte derecha me dice que este paréntesis implica el otro paréntesis. ¿Sí? La afirmación completa implica la afirmación completa que está al otro lado. Ay, creo que toqué algo aquí, parece. Pero ahí volvió. Ya, así que bueno, les dejo eso para que ustedes lo hagan. En todo caso, les voy a subir, yo creo, un archivo donde va a venir resuelto, para que lo puedan comparar con lo que ustedes hicieron. Profe, Dígame. ¿doy una negación o pero negación se anula? Buena pregunta.
Aquí tenemos una negación, y claro, aquí adentro hay un paréntesis, ¿cierto? Y claro, en el lado derecho hay otra negación. Entonces la pregunta es si es que se anulan en algún sentido. La respuesta es que sí, pero todavía no hemos visto todas las propiedades, porque son varias. ¿Sí? De hecho, lo vamos a ver en un ratito. Hay un teorema que nos da como todas las propiedades que se cumplen de ese estilo, que la negación de la negación es la afirmación al final, y bueno, hay varias más. Sí, hay varias propiedades más. Es el teorema de álgebra de proposiciones, que lo vamos a ver en un ratito más, que está de hecho en la otra presentación. Ya, así que les dejo ese ejemplo para que lo puedan resolver. Contarlas de verdad, esa es la idea. ¿Sí? Pero igual yo se los voy a subir resuelto, lo tengo por ahí escrito en formato bonito, así que se los subo para que puedan verificar. Ya, entonces, bueno, eso era lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. En todo caso, yo creo que ya no voy voy a empezar a ponerle así a las clases como presentación 1 o 2, porque a veces una presentación me dura varias clases, entonces no tiene sentido numerar por clase, porque la numeración se va a correr con respecto a qué número de clases es de verdad, así que no nos va a servir mucho, así que mejor así. Bueno, vamos a seguir con lógica, obviamente, en esta clase, solo que ahora vamos a llegar a justamente establecer propiedades como las que el compañero ahí estaba empezando a necesitar, que por ejemplo que la negación de la negación de una P es la misma P, y así existen muchas otras. Entonces después, cuando uno quiera demostrar que dos proposiciones son equivalentes, a veces no va a ser necesario tener que hacer la tabla de verdad todas las veces, ya porque a veces las tablas de verdad dan mucho trabajo, son muy grandes. Entonces ahí es mejor usar el álgebra de proposiciones para poder demostrar la igualdad de proposiciones, o la equivalencia, mejor dicho, ¿sí? Eso es una de las cosas. Y bueno, otros conceptos más que mejor veámoslo en los objetivos. Primero, vamos a ver conceptos nuevos. Cuando una proposición es una contradicción, cuando una proposición es una tautología y cuando es una contingencia. ¿Ya? Vamos a definir un concepto nuevo que es lo que significa que una proposición sea consecuencia lógica de otras proposiciones, ¿ya? Que es parecido al implica, tiene una relación con el implica. Y por último, espérenme. Okay. Sí, creo que el archivo que les subí no era la versión más actualizada de la presentación. Pero afortunadamente tengo la otra a mano. Faltaba ahí un tercer objetivo, por eso me di cuenta. Dame un segundito. No pesques nada de esto que estamos viendo ahora. Ahí está. Ya, ahora sí. Voy a tener que subir de nuevo la presentación 2, pero después, sí, total lo voy a estar proyectando. Y ahí sí, ahí están los tres objetivos. Y tercer objetivo, probar equivalencias lógicas usando álgebra de proposiciones, que es lo que les mencionaba recién, que cuando las proposiciones son muy grandes, a veces es mejor usar las propiedades de álgebra de proposiciones para demostrar equivalencias antes que andar haciendo las tablas de verdad que quedan de repente muy trabajosas. ¿Ya? Así que partamos primero con el significado de una tautología. Cuando una proposición se llama tautología, como dice ahí, una tautología es una proposición cuya evaluación contiene solo verdades. O sea que ustedes hicieron la tabla de verdad para la proposición
y la proposición salió con puras V. En la columna de evaluación hay puras V. ¿Ya? Eso es una tautología. Que el lenguaje natural, no sé si alguien usará esta palabra en su lenguaje natural, pero el lenguaje natural, una tautología es como algo obvio. De hecho, se usa como sinónimo de algo obvio. ¿Sí? Pero en lógica, una tautología es eso, algo que siempre es verdad. Bueno, igual, obviamente tiene una relación con lo otro. Segunda definición, una contradicción. ¿Cuándo una proposición va a ser contradicción? Cuando la evaluación contenga solo Fs, ¿cierto? Caso diametralmente opuesto al de la tautología. ¿Ya? Bueno, contradicción en el lenguaje cotidiano es como algo que no puede pasar, ¿por cierto? Algo que ya se sabe que es falso, porque se está contradiciendo con algún otro hecho. ¿Ya? Así que tautología es algo que siempre es verdad y contradicción es algo que siempre es falso. O sea, las evaluaciones son puras B o puras F respectivamente. ¿Sí? Aquí me faltó, acabo de darme cuenta, una definición intermedia que es la de contingencia. ¿Sí? Que bueno, es el caso que yo sé que tienen en mente, que es cuando hay de las dos. Cuando una proposición tiene Bs y Fs se llama contingencia. ¿Ya? No es una gran definición, pero es válida, existe. ¿Sí? No es muy usada esa palabra, por eso como que no importa demasiado, pero existe igual. Por si lo leen por ahí, contingencia es que hay Bs y Fs. No es ni tautología ni tampoco es contradicción. Ejemplos. Esa proposición es una tautología. ¿Ya? Si uno hace la tabla de verdad de toda esa proposición, ¿ya? O sea, uno parte con una columna para P, una columna para Q, ¿sí? Y bueno, va agregando todas las demás operaciones, se van a dar cuenta que les van a aparecer puras B en la última columna, en la columna que ya es de la operación completa, digamos. ¿Sí? Así que esa es tautología. Y un ejemplo de contradicción, si P es una proposición cualquiera, entonces decir P y no P es una contradicción. Esa quizás se ve como más natural, ¿cierto? Porque se está contradiciendo el P con el no P al tiro. Así que, pero en cuanto a tablas de verdad, si ustedes le hacen la tabla de verdad a esa proposición, les van a dar Fs, ¿sí? En las opciones posibles. Porque, bueno, ahí teníamos un axioma también que decía que P con su negación nunca podían ser verdad al mismo tiempo. Entonces esas filas no van a estar. Van a haber dos filas nuevas. BF, FB. Y en ambos casos es falso. Por eso es contradicción. ¿Ya? Yo creo que sería más interesante que hagamos el de la tautología, que es más larguito la tabla. ¿Ya? Así que pasémonos a la pizarra de nuevo. Ahí. Muéstrame un poquito aquí eso, para anotar el ejemplo y ahí nos cambiamos. Ahí. Tautología. Ya. Sí, ahora sí. Ya, entonces hay que probar que eso es una tautología. ¿Ya? Entonces,
cuando tengan que hacer la tabla de verdad de algo que tenga más de una proposición, ¿cierto? Aquí en este caso hay una P y una Q. Esas son como las proposiciones simples. Y ahí están llenas de conectivos, ¿cierto? Sí, solo sí, un implica, una negación, unos paréntesis. Entonces siempre partan poniendo las simples, P y Q. ¿Sí? A veces puede tener una tercera, puede tener un R. Pongan P, Q y R y ponen todas las opciones. En este caso hay solo P y Q. Entonces ponemos P y Q. Porque por suerte la tabla tiene solo 4 filas para abajo. Y aquí BF, BF. Ya, y bueno, para el lado probablemente vamos a ocupar harto espacio. Entonces, tenemos que ir construyendo las demás. Todas las demás partes las tenemos que ir construyendo para el lado. ¿Sí? Vamos a partir, yo creo, lo más sencillo sería que vamos por el lado izquierdo, ¿no? Partamos con el del implica. ¿Ya? Entonces vamos a poner P implica Q. Y bueno, esta ya se supone que la conocemos, ¿cierto? Así que la llenamos. Como sabemos que se llena el implica, había una pura vez que era falso. ¿Se acuerdan cuál era? La segunda es falsa, ¿no? Cierto, ¿cierto? Cuando el P es verdadero y el Q es falso. Este era el único falso. Muy bien, excelente. Ya, ¿estamos listos entonces con ese paréntesis? ¿Ya? Hagamos aparte ahora, bueno, dentro de la misma tabla, pero hagamos ahora la segunda parte. Esta de acá. ¿Cierto? Ya tenemos esta. Ahora hagamos esa, la segunda. ¿Sí? La que voy a subrayar con 2 rayitas rojas. Excelente. Entonces, para construir esta, necesito primero construirme la negación de Q y la negación de P, que ya sabemos que van contraria a P y Q. Entonces, la negación de Q, después nos vamos a hacer la negación de P. Ya puedo dejar las columnas listas, si quiero. Y después, negación de Q implica negación de P. ¿Cierto? Y ahí me faltaría una sola, que tendría que ser un sí, solo sí, entre estos dos paréntesis. ¿Ya? Entonces, negación de Q rápidamente es contraria, ¿cierto? Falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Negación de P también, sencillo, siempre contrario a P, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Y ahora hay que hacer un implica, ¿cierto? De este para acá. ¿Cierto? Que la columna de no Q implica la columna de no P. ¿Cierto? Esa es la que tenemos que completar. De nuevo, el implica siempre hay una pura vez que es falso. Y en este caso, a ver, creo que algo me... Ah, no, está bien. Quedó en la misma posición. Es solo aquí. Solo en el segundo puesto va a ser falso. ¿Cierto? Porque lo estoy completando con estos dos. Con esos dos. Verdadero implica falso. Es el único caso en que el implica es falso. En todos los demás, el implica es verdadero. ¿Ya? Así que nos quedaría de esa manera. Ya. Nos queda un puro paso. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Queda un puro paso. Ya tenemos el P implica Q, lo tenemos ahí, ¿cierto? Y este, que ahora lo voy a cerrar con azul, lo tenemos acá. ¿Sí? Aquí por ahorrar escritura, pongámosle a este, llamémosle A, y a este llamémosle B. Entonces, el que tengo que completar ahora es A, sí, solo sí, B.
Esa ya es la proposición entera. Entonces, esta es la que debería darme siempre verdadera. Porque acuérdense que lo que había que probar es que esto era tautología. Y tautología era que siempre es verdadera en todos los casos. ¿Ya? Así que, bueno, pero es cosa de mirar nomás las dos columnas. La columna del A es BF, BB, y la columna del B es BF, BB. Así que, y el sí, solo sí, era verdadero cuando los dos lados coincidían. ¿Cierto? Así que esto es verdadero siempre. ¿Ya? Conclusión, por lo tanto, ya, usemos la notación para escribir no tanto. Así, solo sí, es tautología. ¿Ya? Eso. Se fijan, aquí va a ser las tablas de verdad, hay que ser ordenado nomás. Ir agregando una columna de a una operación, van agregando una columna. Después, obviamente, con la práctica, uno de repente se puede saltar alguna. Por ejemplo, las negaciones, si uno ya ha hecho varios, basta con tener la de P y Q y quizás pueden al tiro con ese ver, no sé, la del B, no sé. Ahí pueden ahorrarse columnas con la práctica, pero en principio es mejor que vayan ordenadamente. Sí, dígame. El orden cuando hacemos el ejercicio, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, PQ y al tiro la negación de Q y al tiro la negación de P, ¿tiene alguna influencia? No, no tampoco. O sea, el orden yo puedo hacerlo como quiera. Sí, Ya, sí. La cosa es que, si es que, no sé, pues la proposición tiene paréntesis y cosas que le queden bien ordenados, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí el sí, solo sí, este que estaba acá, era un sí, solo sí entre los paréntesis, ¿sí? No equivocarse y hacer un sí, solo sí entre Q y no Q, por ejemplo. Eso hubiera estado mal. como por ejemplo la parte anterior, el P indica que Q lo puedo hacer aparte con distintos cuadrados. Sí, sí, también. Solo que si hacen en otra tabla alguno, tienen que fijarse que el P y la columna P y Q estén en ese mismo orden, ¿no? ¿Sí? Pero sí, uno lo puede hacer aparte. Ah, no se escuchó mucho la pregunta, parece. Hay que traten de ponerse los micrófonos bien cerca, porque aquí como que el sonido se va fácil cuando usen los micrófonos. Y me preguntan, ¿por qué en la parte de la negación cambia el orden? PQ a QP. O eso fue antes, no fue ahora. En esa parte, si es que ya entendí bien la pregunta, me preguntan por qué va al revés. Por qué es negación de Q implica negación de P. Eso es simplemente porque así viene en el enunciado. Ya no es que haya aplicado alguna propiedad para poner eso, sino que en el enunciado, la parte que está encerrada en azul, ahí, venían al revés, ¿no? Entonces yo lo anoté como aparecían en el enunciado. No es que haya hecho algo con alguna propiedad, ¿ya? Después igual van a haber unas propiedades con el implica, pero todavía... En este momento fue solamente por el enunciado, no fue por alguna propiedad más allá, ¿sí? ¿Más dudas? Ya. Volvamos nomás a la presentación, por favor. Ya. La casa que están viendo, ahí sí. Ya, pues entonces esta es tautología y esta tabla es chiquitita, de 2 filas. Esa es una contradicción, así que se las dejo para que la completen ustedes. Ya, casos intermedios se llaman contingencia, por si acaso. Sí, entonces siguiente definición, que esta era parte del segundo objetivo de la clase, es un concepto que es el de consecuencia lógica. ¿Ya? Diremos entonces que una proposición Q es consecuencia lógica de P1, P2, P3 hasta P sub n, si cada vez que esas proposiciones desde P sub 1 hasta P sub n son verdaderas, entonces necesariamente Q también lo es. ¿Ya? En el fondo, para que Q sea consecuencia lógica de P sub 1, P sub 2 hasta P sub n,
tiene que pasar que P sub 1 hasta P sub n impliquen Q. Entonces al final es un implica, solo que el Q está siendo implicado no por una, sino que por un I de varias proposiciones. Tienen que cumplirse todas, P1, P2, P3 hasta P sub n, para que Q recién se verifique. ¿Ya? O sea, hay varias condiciones que juntas implican a Q. Ninguna de ellas por separado implica Q, necesariamente. Podría pasar igual en algún caso que alguna sobre. Pero por la definición, lo que uno sabe es que cada vez que todas esas son verdaderas, ahí el Q pasa a ser verdadero también. ¿Sí? Se ve obligado a ser real, a ser verdadero. Entonces, bueno, ahí lo definen de una manera alternativa. Notemos que lo anterior es equivalente a decir que la proposición P1 y P2 hasta P sub n implican Q. ¿Sí? Eso es una tautología, es verdadero. ¿Sí? Ahí se está usando un poco la tautología como sinónimo de algo que es verdadero siempre. ¿Ya? Ejemplo, decida si P implica Q es consecuencia lógica de P implica, perdón, el principio era P implica R. Hay que verificar si P implica R es consecuencia lógica de P implica Q y además de Q implica R. Aquí hay que tener cuidado con las notaciones nomás, porque yo sé que de repente se confunden un poco en esta. Lo que pasa es que, a ver, antes de irnos a la pizarra, estas notaciones no son al azar. ¿Ya? Fíjense que en la definición, P sub 1, P sub 2 hasta P sub n están en llave. Y acá los que están en llave son el P implica Q y el Q implica R. O sea, el P implica Q sería el P sub 1. Todo eso es recién el P sub 1. Y el Q implica R sería el P sub 2. Y no hay más. Hay P sub 1 y P sub 2 no. El P implica Q sería el P sub 1 y el Q implica R sería el P sub 2. ¿Sí? El implica es la proposición. Y el Q, ¿quién sería el Q? El P implica R. Claro, que es el implicado. ¿Sí? El P implica R sería el Q. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Hagámoslo en la Profe, pizarra. en una consecuencia lógica, siempre el conector va a ser un I. Sí, bueno, de hecho, la P1, P2 hasta P sub n, esas se llaman premisas. ¿Ya? Las Ya. premisas, claro, tienen que ser todas verdaderas simultáneamente. Tiene que Ya, haber o un I sea, entre las premisas. siempre que me den preposiciones dentro de, o sea, encerradas por llave, la coma entre comillas la reemplazo por un I. Claro, Así. Ah, claro, ya. sí, eso es una buena forma de verlo, claro. Lo que decía la compañera es que las premisas vienen dadas entre paréntesis de llave, como les dije recién, ¿cierto? Entonces, ella me decía que en el fondo la coma aquí está haciendo como el papel del i después en la proposición misma. O sea, si yo tengo entre las llaves, tengo varias proposiciones separadas por una coma, esas comas después se van a transformar en un i cuando yo quiera trabajar con la tabla de verdad de P1, I, P2, I, P3 hasta Q. Hasta P sub n y eso que implica. Así que hagamos ese ejemplo, que yo sé que en principio no queda tan claro, pero con el ejemplo nos vamos a dar cuenta. Ya, vamos a usar, hay dos maneras de hacer esto. Hay dos maneras de demostrar que esto es consecuencia lógica. Una es haciendo la tabla completa del P1, P2, Pn implica Q y ver que toda esa tenga puras V. ¿Ya? Y la otra yo creo que quizás es un poco más corta y es la que vamos a hacer. Les digo al tiro. O sea, hagámoslo al tiro. Ahora sí nos vamos a... Ah, pero igual necesito copiar el ejercicio. Sí, copio el ejercicio en la pizarra y ahí nos cambiamos la pizarra. Va. P implica Q es la primera, la otra es Q implica R.
Ya, ahí sí. Pasémonos nomás a la pizarra. Ya, entonces, aquí yo creo que lo primero es diferenciar bien quién es el P1, P2, P3, P4 y quién es el Q, ¿ya? Entonces, bueno, si ven que tiene un paréntesis de llave, los que están adentro son los P1, P2, P3 y todo eso. Y vienen separados por comas, ¿ya? Porque igual a veces he visto que tienden a pensar que el P puede que sea el P1, que el Q sea P2, ¿ya? Y bueno, después aparece de nuevo el Q, entonces se enredan un poco. Entonces, las comas son las que separan las premisas. Esta sería la primera premisa. Esta sería la segunda premisa. Y no hay más, solo hay dos, ¿sí? Y la que buscamos que sea como la implicada por los otros es, como bien dijo la compañera de su casa, es esa es la Q, que era mayúscula, me parece, pongámosle, porque decía la Q. Aquí vamos a distinguir, así que, para que estén ojo, generalmente en matemática uno distingue cuando escribe una Q minúscula con una Q mayúscula, ¿sí? Acá la Q minúscula es una proposición simple que está metida ahí adentro. La Q mayúscula es la consecuencia lógica, ¿sí? Generalmente cuando uno define variables, hace diferencia entre las letras mayúsculas y minúsculas, para que no la usen así como tan al azar. ¿Ya? Entonces, para verificar que efectivamente el Q es consecuencia de P1 y P2, podemos hacer la tabla del P1 y P2 implica Q, y que eso tenga puras verdades abajo. O bueno, podemos hacer la tabla de verdad de todo esto y fijarse que siempre que P1 y P2 sean verdad, el Q también es verdad, que esa era como la primera parte de la definición. Hagámoslo para que me entiendan, así como en el aire me cuesta un poco, es como raro de decir. Ya, entonces vamos a poner nuestras proposiciones simples, que en este caso hay P, Q y R. Ya, este es P chico, Q chico y R chico, ¿cierto? Minúscula. ¿Sí? Ponemos nuestras proposiciones simples para, a partir de estas proposiciones simples, armar P1 y P2. Ya, aquí vamos a tener hartas opciones. Como P, Q y R, cada una tiene dos opciones, van a ser 8 filas para abajo. ¿Sí? Es 2 elevado a 3. Si es que fuesen 4 proposiciones simples, son 2 elevado a 4. Es como tirar una moneda a caricello, la cantidad de filas. Entonces aquí estoy tirando estas 3 monedas, ¿cierto? Y tengo B y F para que me salgan. Así que son 8 filas. Eso es para que sepan si es que están listos y no les falta algún caso. ¿Ya? Cuando son de a 3, yo generalmente las completo poniendo primero todas las verdaderas. Después, cuando hay 2 verdaderas y una falsa, ¿cierto? Primero que la F sea la última. Después que la F sea la de al medio. Y después que F sea la primera. ¿Cierto? La primera fila son todas verdad, en las siguientes hay 2B y una F. Esas son las 3 opciones. Que la F vaya en el último puesto, en el segundo puesto y en el primer puesto. Ahora me queda que hayan 2 Fs y una B. ¿Cierto? Entonces, F, F, B sería una forma. Ahora que el verdadero vaya al medio y esté rodeado por Fs. Y ahora que el B esté al principio y después vengan 2 Fs. ¿Me falta alguna? Todas Falta falsas. una. ¿Cierto? Todas falsas me falta. Toda la razón. Ya. Entonces, aquí, bueno, hay que contarlas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que está bien, pues son 2 elevado a 3. ¿Sí? Eso tengan. Así que no faltan opciones. ¿Sí? Igual generalmente no van a trabajar con más de 2 o 3 distintas. ¿Sí? Hacer 4 serían 16 filas para abajo y al final la teoría es la misma, solo que tendrían que repetir 8000 veces lo mismo. ¿Ya? Así que generalmente más de 3 difícilmente vamos a pasar. Ya.
Entonces ahora vamos construyendo primero P1 y P2. ¿Sí? Construyamos P1 primero. P1 es P implica Q. Se fijan que ahora vamos a tener todas estas opciones. O sea, hay 8 pisos para abajo que completar. No está cortado esto, no. Entonces estoy completando un P implica Q con las dos primeras. Forma rápida, buscar dónde es falso. No hay muchos donde es falso el P implica Q. Es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Solo ahí. Entonces vamos buscando dónde el primero es verdadero y el segundo es falso. La primera fila no, tampoco, acá. La tercera. Ese es falso. El nivel 3. El 4 no, no, no. Y el penúltimo. La fila 7. Ahí. Esos son los únicos falsos. Todos los demás, verdaderos. ¿Sí? Porque el implica solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Así que ahí tenemos nuestro implica. Hay que hacer lo mismo con el Q implica R. ¿Ya? Y después lo mismo con el Q. También hay que construir el Q mayúscula, el Q grande. Ya, entonces vamos a ver, ahí está listo P1. Ahora hagamos P2. P2 es Q implica R. ¿Ya? Entonces ahora estoy trabajando con la segunda columna y la tercera columna. Lo mismo, voy a buscar dónde es falso nomás. Total, el resto, como es un implica, todos los demás son verdaderos. Entonces la primera fila, la segunda fila es falsa. Después sigo, y la sexta fila es falsa también. ¿Cierto? Esos dos son los únicos falsos. Todo el resto van a ser verdadero, 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 verdadero. Ya. Estamos listos entonces con las dos premisas, con la premisa P1 y la premisa P2. Nos falta el Q, el P implica R. ¿Ya? Entonces ahora es entre la primera columna y la tercera columna. ¿Sí? Entre primera y tercera busquemos solo donde es falso. En el primero no, segundo. ¿Por qué no tendríamos que revisar primero el P1 implica P2? Porque la figura después, o sea, es esta. Lo que queremos verificar nosotros es que P1 y P2 implican Q. Eso que anoté con rojo sería como la última columna. Entonces primero me fabrico, a lo que voy es que entre P1 y P2 no hay una relación de implicancia, hay una relación de I. Sí, entonces por eso me construí el P1 en un lugar. Después cuando tengamos, o sea, ahora vamos a hacer el Q y después Claro. solamente decimos como ya, P1 y P2 me da Q en la primera fila, en la segunda. Claro, sí, eso. Ya. Sí. De hecho, ahí vamos a tener dos alternativas para ver si es consecuencia lógica. Que eso es lo que traté de mencionarles al principio, pero en verdad, sin hacer el ejemplo, es difícil que lo puedan divisar. ¿Ya? Así que sí, voy a anotar igual aquí abajito que este es el P1, este es el P2, y ahora vamos a hacer el Q. ¿Ya? Rápidamente entonces. Es verdadero, aquí es falso, verdadero, verdadero, verdadero. No, falso implica falso, acuérdense que igual es verdadero. Solo hay una falsa. No, profe. El penúltimo es falso. Sí. Me salté alguno, ¿no? No, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acuérdense que estamos con columna 1 y 3. Armando la última. Ya. Perfecto. Tenemos dos opciones ahora. Que una da menos trabajo que la otra. ¿Ya? Porque con esto ya podemos saber si es consecuencia lógica. Sin necesidad de llegar a construir completamente esa. ¿Ya? Porque si quiero llegar a esa, tengo que armar por lo menos dos columnas más. ¿Cierto? Tendría que armar la columna del P1 y P2, y después del P1 y P2 implica Q.
Entonces, si quiero armarla completa, tendré que hacer al menos 2 columnas más. ¿Ya? Pero si yo sé analizar la tabla hasta aquí, no tendría para qué hacer eso. ¿Y cómo se hace eso? Porque acuérdense que la definición de consecuencia lógica era que siempre que P1 y P2 sean verdad, el Q tiene que ser verdad. Esa era la definición de consecuencia lógica. Entonces miremos acá, si siempre que P1 y P2 son verdad, el Q es verdad. Y si eso pasa, entonces es consecuencia lógica. ¿Ya? Entonces, siempre que P1 y P2 sean verdad, que eso ocurre acá, en estas dos, y al final. Me fijo solo en esos niveles, los otros ni los pesco. ¿Ya? Entonces, en los niveles donde las premisas sean verdad, o sea, P1 y P2, me tengo que fijar que el Q también lo sea. Y ocurre. Cada vez que P1 y P2 son verdad, el Q también es verdad. Por lo tanto, con eso es suficiente para darse cuenta que el Q es efectivamente consecuencia lógica de P1 y P2, y así me ahorra las otras 2 columnas. Me ahorro la del P1 y P2, y después la del P1 y P2 implica Q. ¿Sí? Si yo hubiera hecho eso, así rápidamente, si hubiera hecho esto, y después hubiera tenido que agregar otra columna más, no, al final hubiera tenido que agregar la columna de P1 y P2 implica Q. ¿Cierto? Hubiera tenido que completar estas dos. Esta va a tener puras B. Esa es la otra. Armar todas las columnas y fijarse que la última tenga puras B. Pero es mejor llegar hasta acá, ¿no? O sea, construir las columnas de las premisas y la de la Q, y después mirar que cada vez que las premisas son verdaderas, el Q sea verdadero, mucho menos pega. ¿Ya? Pero están las dos alternativas. Aquí en este caso la hicimos en el camino corto, ¿sí? Hasta ahí no. Entonces, esta es la conclusión. Siempre que P1 y P2, ahí, no sé si eso se alcanza a ver. Sí. Siempre que P1 y P2 son verdaderas, Q también lo es. Y eso es exactamente la definición de ser consecuencia lógica. ¿Ya? Consecuencia lógica de P1, de ese conjunto de premisas, de P1, P2. ¿Ya? Yo sugiero este camino, obviamente, es más corto. Que hagan las premisas por separado, el Q por separado y vean eso. ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que como que no sé si en una prueba uno podría hacer esta técnica como que no queda demostrado, como que uno no lo escribe al final, solamente lo observa. No sé si en una prueba se puede hacer así. Yo creo que bastaría que lo encierren, así como lo encerré yo con circulitos, las partes donde son verdaderas. Y que escriban igual al lado el mismo texto que puse yo. Siempre que P1 y P2 son verdaderas, Q también lo es, por lo tanto es consecuencia lógica. ¿Ya? Ya. Quiero que volvamos un poquito. Bueno, antes, no sé si hay más dudas en la casa. Me parece que en el chat no hay nada. Ya, volvamos a la presentación, por favor. Ya. Que ahí está ese primer ejemplo, ¿cierto? Ahí ya quedó listo. Este es un ejemplo teórico. P y Q no significan nada. ¿Ya? Entonces, a continuación, yo les dejé aquí un segundo ejemplo, que es bien interesante, así que sería muy bueno que lo hicieran, que es un ejemplo aplicado. ¿Ya? Es bajo ciertos supuestos de regularidad en la vida, que no siempre se cumplen, pero es interesante. Dice, decida si la proposición, la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, ¿ya? Decida si la proposición, la ONU es innecesaria o fracaso, esa es la proposición, es consecuencia lógica de. Entonces la proposición Q es que la ONU es o innecesaria o fracaso. Esa es la proposición Q. ¿Ya? Y el conjunto de premisas son que
si las naciones mantienen la paz, entonces la ONU es innecesaria. Ese es P1. P2 sería, si las naciones van a la guerra, entonces la ONU es un fracaso. Ese es P2, la segunda premisa. Y la tercera premisa es que las naciones o siempre mantienen la paz o van a la guerra. Esas son las únicas opciones. Por eso les digo que es como dentro de un mundo, porque, bueno, Guerra Fría era como un promedio entre paz y guerra. Entonces, bajo el supuesto de que los países siempre o están en guerra o están en paz, y se puede hacer eso. ¿Ya? Acá yo les di unas sugerencias que tomen P1 como eso, ¿ya? P1 tómenla como las naciones mantienen la paz, implica ONU innecesaria. Entonces, es parecido al ejemplo anterior, porque ¿se acuerdan que en el ejemplo anterior P1 era P implica R? No, era P implica Q. P chico implica Q chico, ¿sí? Acá la frase, las naciones mantienen la paz, sería el P chico. Y la ONU innecesaria sería el Q chico. Entonces tendrían que hacer columnas para esas cosas. ¿Ya? Tomen como premisa 2 esto, que las naciones van a la guerra implica ONU un fracaso. Entonces este sería una proposición simple, ¿cierto? Esta es una proposición simple, entonces hacen columnas para las proposiciones simples. P3 sería eso, que paz o guerra, ¿cierto? Y Q es que la ONU, o sea, la Q es ONU innecesaria o ONU fracaso, u ONU fracaso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hacen las tablas, solo que aquí hay un ejemplo aplicado. Entonces van a poder llegar a concluir, si es que es cierto, que esto, que la ONU es necesaria o fracaso, es efectivamente consecuencia lógica de las tres primeras premisas. ¿Ya? Pero eso se los dejo, también lo tengo hecho, así que también se los voy a subir, pero igual sería bueno que lo vayan a trabajar. Ya nos quedaron unas cositas, pero prefiero dejarlo hasta acá nomás. En total quedan 4 minutos y lo que vamos a ver es álgebra de proposición. Buena pregunta. Preguntan acá si es que así son las preguntas de las pruebas. A veces sí. Ha habido mix. Si ustedes revisan pruebas de años anteriores, a veces las cosas de lógica las preguntan como con un contexto, o a veces simplemente teórico, así como P, Q, R y cosas así. Así que en verdad puede pasar cualquier opción. ¿Ya? Eso. ¿Alguna observación, duda antes de cerrar? En verdad más para los que están en la casa, yo creo. Ya. Súper. Estamos entonces. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias. Cuídense, descansen, nos vemos. Chao. Nos vemos el lunes. Chao, chao.